¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro primer programa aquí en Déjate Historias Televisión. Ya sabéis, bueno, este es el espacio en el que traemos gente de cualquier tipo, de cualquier sector, pero siempre nos gusta conocer un poco más su historia, por qué han decidido la profesión a la que se dedican, y bueno, por eso hoy queríamos recibir a una invitada que es muy especial, Sofía Silva, fotógrafa y artista, que ya bueno, nos va a hablar de sus trabajos, pero lo primero de todo, recibirla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero de todo hablaremos ahora, bueno, de tu trabajo, pero cuéntanos un poco del principio. ¿Por qué la fotografía, Sí, la claro. imagen? ¿Por qué te decides por este mundo? Sí, digamos que tengo una formación en arte en mi familia. Si bien mis padres eran científicos, había mucho interés por el arte, era como un ambiente bastante intelectual. Mi madre siempre pintó, mi padre la música, mi hermana siguió la línea de música. Y en algún momento me interesó mucho el arte visual, incluso en la universidad cuando ingresé estaba haciendo sociología, pero estaba entre cine y sociología. Pero bueno, antes de entrar en la universidad ya tenía curiosidad por la fotografía, alguien me había hablado de que un curso de fotografía y dije, ¡ay, qué interesante! Y entonces pedí una cámara de regalo y ahí empecé, y fue como un poco como muy natural para mí empezar a trabajar en ese formato, y sobre todo el poder que tiene la fotografía para comunicar, para contar algo, para contar historias y para transmitir algo, porque para mí lo importante en el arte es el poder que tiene de transmitir algo más allá de la imagen. Creo que el arte tiene el poder de transportarnos. Por ejemplo, si pensamos en la música ¿no? es intangible, ¿no? Pero a su vez nos puede emocionar. Y lo mismo la imagen se ve algo, pero ese poder que tiene de dar un impacto, ¿no? Un impacto más fuerte, menos fuerte, pero un impacto, ¿no? Y ese impacto, ese poder de comunicación que tiene es realmente lo que me interesa en la fotografía. Y de hecho, bueno, ahora hablaremos de tu último trabajo, pero bueno, si vemos un poco tu página web y algunos ejemplos de algunos trabajos que tienes, precisamente es eso, ¿no? Que bueno, ahora en este caso en la tele comunicamos de una manera, digamos, es una Claro. vía de comunicación, pues bueno, Sí. con la imagen, con la palabra, pero la fotografía, como dices, pues bueno, que no es simplemente un disparo y yo tengo la imagen, sino bueno, todo lo que lleva dentro esa imagen y lo que tiene detrás. Claro, exacto. Y además son proyectos. Yo pienso, por eso también digo que soy fotógrafa y artista, porque pienso en una narrativa, pienso en un discurso, pienso en algo, qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero comunicar, y eso para mí es principal. A través de eso también elijo la cámara, elijo el formato, es todo como un conjunto que ayuda a la comunicación de eso. Y entonces son generalmente los proyectos de varios años, son de desarrollo, y son ideas, son cosas que a mí por ahí me llaman la atención, o algo que me molesta, que genera que yo quiera plasmarlo en una imagen. Entonces, justamente de ahí, digamos, de todo eso es como yo continúo los proyectos o los realizo. Pues luego volveremos un poco, pues eso, atrás en el tiempo para que nos cuentes, bueno, digamos, también todo ese proceso de creación, pero queríamos hablar de tu proyecto más reciente, este fotolibro Último paseo por su Edén, que bueno, lo primero, bueno, hoy es el título, y vamos, ahora nos contarás bien toda esa historia, Sí. pero bueno, es un título, yo creo que también que tiene mucho significado. Ahora además cuando nos cuentes todo lo vamos a entender mucho mejor, pero ya solo sin conocer la historia como que lo lees y dices, ostras, que bueno, ya de alguna manera el propio título ya te atrapa. Claro, incluso el título, a mí siempre me costaron los títulos, pero este salió solo. Creo que todo más o menos en este proyecto salió solo. Cuéntanos un poco cómo surge, y bueno, esta serie de fotos, el porqué de este libro, de este fotolibro. Cuéntanos cómo. ¿Lo mostramos? Sí, yo creo que lo tenemos por aquí, si quieres cógelo, que hemos último paseo por su Edén.
Entonces, bueno, este es un fotolibro. La idea de un fotolibro es una especie de obra en sí misma. Entonces tiene todo, como hablaba de un proyecto, tiene que ver con desde su principio a su final, tiene una coherencia y es una historia en sí misma. Y lo que pasa en este libro es que yo había hecho un paseo con mi mamá en el año 2012. Se había comprado un auto, lo habíamos ido a estrenar y nos fuimos por una zona que era una zona de la región pampeana, bordeando la costa del Río de la Plata. Y bueno, vamos parando en diferentes partes del río y al final, perdón, esas son imágenes de otro proyecto que... Sí, luego hablaremos de él. Ahora estamos con Último paseo por su Edén. Sí, pero como las veo en la pantalla... Sí, no pasa nada. Dejan ahí las imágenes. Nada, no te preocupes. Nosotros hablamos de Último paseo por su Edén. Entonces, bueno, llegamos al destino final, que era una estancia que es como una especie de casa rural, a su vez con una reserva natural. Y tiene paisaje autóctono, y mi mamá era científica, le gustaba muchísimo el paisaje autóctono, y entonces vamos recorriendo, vamos por un sendero hacia el río, y en ese momento, o sea, yo estaba sacando fotos, ella estaba más adelante, y escucho un crack. Y entonces, como estamos ahí en el medio de la naturaleza, un crack suena muy fuerte, y yo pensé que era la rama de un árbol. Pero escucho que ella me llama y entonces dije, acá pasó algo, y salgo corriendo y se había quebrado la muñeca. Y entonces nos vamos, la llevo a urgencias y bueno, y ahí termina nuestro paseo. Y bueno, y el día antes de morir, mi madre, en el 2016, hablo con ella por teléfono, era un domingo, y me cuenta que va a ir a la estancia, que ella llevaba a una persona invitada a su laboratorio y que iban a ir para ahí, y que bueno, y ahí termina nuestra conversación. Y al día siguiente llama a mi hermana, que había fallecido, y bueno, por supuesto fue muy repentino, fue como muy, muy fuerte. Y después, a los meses, encuentro las fotos que había hecho en el 2012, y para mí fue un shock muy fuerte, porque para mí es como que veo un paralelismo entre esas dos historias, entre el haber hecho el paseo con ella y su último lugar donde había estado antes de morir. Y además encuentro fotos de animales muertos, tumbas, entonces digo, pero acá esto no es una coincidencia, acá es como que estaba como una premonición, como que la historia ya estaba contada antes de haber sucedido. Y entonces ahí lo imprimo en estos colores. Yo tenía una impresora que andaba mal, es así la historia. Eso te quería decir, porque bueno, sí. Llama mucho la atención los colores y quería preguntarte un poco... La técnica, sí. Ahora vamos a hablar de la técnica, pero bueno, pruebo, entonces hago esta prueba y bueno, tiene un impacto más fuerte y bueno, ya armo la historia y le pongo un título, Último paseo por su Edén, porque literalmente fue el último lugar donde estuvo antes de morir, y Edén, le pongo Edén por una cuestión metafórica, pero cuando lo presenté en Buenos Aires, cuando lo presenté en Argentina, o sea, yo soy de La Plata, y estaban todos sus conocidos, todos sus allegados, efectivamente era su lugar preferido, porque llegó a muchísima gente ahí, y había mucha gente que había estado con ella ahí, así que ella cuando tenía una oportunidad iba ahí y llevaba a alguien. Entonces, fue como, por eso todos estos elementos que fueron para mí como intuitivos, tenían mucho más sentido de lo que yo sabía. Claro. Y a veces, y eso también pasa mucho con los proyectos, supongo que le pasa a muchos artistas, que entendemos nuestra obra después de haberla realizado. Como que la obra misma nos va comunicando y nos va llevando hacia un lugar, y después, en retrospectiva, entendemos
con más contundencia lo que significaba la obra. Eso te quería preguntar, que ahora que, bueno, las fotos son de 2012, pero bueno, una vez hecho el proyecto y ahora cuando va pasando, ¿cómo vas viendo, ya con un poco con más perspectiva, cómo vas viendo el proyecto? Porque claro, supongo que también, bueno, a todos los niveles, pues va cambiando un poco como el propio artista lo ve. Sí, exacto. Para mí este es un proyecto que salió muy rápido porque enseguida lo vi. Enseguida dije, acá hay algo, esto es muy potente, incluso lo mostré y la primera maqueta la presenté y enseguida todo el mundo me decían, ¿lo vas a editar? Y yo, digamos, no estaba como, lo acababa de hacer la primera versión y ya había como mucho potencial, las imágenes eran muy potentes y la coloración, te voy a contar ahora de la coloración. Entonces, fue un accidente esto y los accidentes, todos los artistas aprendemos mucho a través de los accidentes y la historia es aprovechar esos accidentes, como encontrar estas imágenes. El tema, bueno, las encuentro y tienen significado, es como que tienen sentido después, ¿no? Claro. Después de la muerte de mi mamá, estas fotos tienen sentido. Y el otro accidente es esta impresora que no funciona bien, que solamente imprime con 2 tintas, con cian y magenta. Y al principio yo decía, ¿y qué hago? Porque ¿Qué hago con esto? Claro. ¿Qué hago con esto? Y hasta que empecé a darme cuenta de que estaba pasando algo interesante, que en realidad, no, pero mira qué bueno. Y entonces antes de este proyecto yo ya conocía esta impresora, había hecho una maqueta anterior, con unas fotos que había encontrado en mi teléfono de mi llegada a Europa en el 2013 y bueno, un poco contaba esta transición de vivir de un lado a otro y entonces esta coloración ayudaba un poco con esta cosa, ¿no?, de melancólica o de nostálgica. Y en este caso funciona muy bien porque el color, al no tener 4 colores, es más simbólico, claro. Es menos tangible. Estamos hablando de un espacio entre la vida y la muerte, estamos hablando de otro plano de realidad. Entonces el color nos ayuda a transportarnos. Claro. Y de alguna manera, vamos, yo por lo menos lo que veía, digamos que también en este caso y en este proyecto que igual si hay muchos colores como que algunas veces incluso te puede distraer, digamos, y esto te lleva, pues bueno, precisamente donde tú dices y donde tú querías. Exacto. Si tenemos por ahí todos los colores es más literal, es como que es el lugar y ya está. Pero acá nos transporta, nos trasciende. Entonces eso es lo importante. Pues además, bueno, ya lo hemos visto, si puedes enseñarlo este libro un poco para que, bueno, lo que hemos hablado, lo que nos han dicho los espectadores, bueno, con esa imagen que quita, bueno, lo que nosotros entendemos por, digamos, los colores, todos los colores habituales y bueno, que llama mucho la atención, pero por eso, bueno, quería que nos contaras, que ya nos has contado un poco la historia y ahora, pues bueno, ya tenemos una capacidad, digamos, de analizar más la obra. Estamos hablando de Último paseo por su Edén, ahora, bueno, hablaremos de otros proyectos tuyos, pero sí quería, bueno, decías un poco cómo fue el caldo para que tú acabases en el mundo de la fotografía, pero tú de pequeña tenías claro lo que querías ser. De mayor, es decir, hay pequeños que dicen, bueno, yo, pues no sé, mi padre es tal o mi madre es tal, yo quiero ser esto o no. Mira, la primera memoria que tengo de haber querido hacer algo era enfermera, pero yo creo que ahora no podría, de adulta nunca. Nunca lo elegiría. Temas relacionados a la medicina me dan mucha impresión, así que imposible. Pero de pequeña la verdad es que no tenía nada muy claro. Ya te digo, estaba en un ambiente. Mis padres, por supuesto, cuando les dije que quería ser fotógrafa, viniendo de 2 científicos académicos con doctorados y toda la carrera muy... Cuando les dije que iba a ser fotógrafa, me dijeron que era un hobby, que no era una profesión. Entonces, pero bueno, hay que hacer lo que uno quiere, ¿no? Claro, claro que sí. Lo que uno le llama a hacer, porque para mí es muy importante poder hacer esto. Claro. Así que
es un poco inexplicable de cómo vienen las ideas. Simplemente de que sabes que me dijeron que alguien había hecho un curso de fotografía y dije, ay, yo también lo quiero hacer. Claro. Y ahí es como que ese fue como el primer disparador, pero ya te digo, el interés por el arte siempre estuvo presente. La Con lo cual, sensibilidad de por el arte. alguna manera u otra, también digamos como que era un camino lógico, por así decirlo, sí. que el arte te llevase, bueno, en este caso más a la fotografía, pero bueno, que podía haber sido en otra de sus vertientes. Sí. Y también, digamos que también me crecí en un ambiente muy intelectual, y entonces con libros y pensamiento crítico, que digamos, tanto en la escuela que yo iba, era como el pensamiento crítico, era una cosa muy constante. Y entonces también, por eso también esa necesidad de crear proyectos, de hacer algo como de racionalizarlo, y de que haya un contenido. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo ahora que me preguntas, porque nunca lo había pensado tan puntualmente. Eso es lo que veo de cómo se arma un poco mi idea hacia el arte. Y hemos hablado, bueno, casi todo este rato de programa de Último Paseo por Suedén, pero bueno, y ya vemos un poco de dónde viene esta historia, qué historia tiene, pero para otros proyectos que ahora nos contarás, bueno, que hablas, bueno, de consumo, de efectos en el individuo, en su sociedad, bueno, de muchos temas, pero ¿qué te inspira o dónde o en qué buscas la inspiración para decir, bueno, yo quiero ir por este camino concreto y relatar una historia? Bueno, el consumo siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Incluso en algunos primeros proyectos que hice en Argentina, cuando me formé junto con proyectos de fotografía documental, hice cursos sobre fotografía documental, y entonces la parte de investigación era muy importante, y la observación social como algo era muy importante. Y entonces, no el primero, pero uno de los segundo o tercer proyecto que hice, ya empecé como a observar el tema del consumo, de cómo la gente miraba televisión. Me llamaba mucho la atención de la televisión, cómo se infiltraba en nuestras vidas. Y después me mudé a Estados Unidos y bueno, esa es la meca del consumo. Totalmente, totalmente. Y entonces ahí empecé a observar el espacio. Y bueno, no todo el mundo habrá estado en Estados Unidos, pero Estados Unidos lo que domina el paisaje es el suburbio. El suburbio es estadounidense, sí. No lo que a veces pensamos como suburbio, como barrios bajos. Sí, ¿no? Suburbio en el sentido de barrios con casas extensos, ¿no? Y con avenidas, bueno, no avenidas, sino autopistas, autovías, como le dicen, sí. Y con centros comerciales, y son todos como una especie de cajas con estacionamientos. Y entonces a mí me choqueó bastante eso, ¿no? Que era como kilómetros y kilómetros y kilómetros de centros comerciales. Además todo como cuadrado, como si coges una regla y marcas cuadrados. Exacto. Y entonces, y las casas se repiten, son todas iguales, los edificios son todos iguales, los estacionamientos son todos iguales. Y entonces me empecé a preguntar qué clase de individuos generan esos espacios. Porque si bien el individuo genera el espacio también genera el individuo. Incluso lo decía Churchill, tenía una famosa cita de cómo el espacio también informa también forma a la persona. Y entonces esa retórica me interesaba mucho, de qué clase de personas está generando un espacio que es meramente utilitario, que son cajas con estacionamientos. Y me parece que socialmente eso era muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque ese es el paisaje que domina Estados Unidos. Y entonces empecé a fotografiarlo y ahí adquirí una cámara panorámica porque tiene ese formato brutal, así, ¡pum! Y ahí, bueno, y entonces empecé a hacer estas fotos panorámicas y después las imprimí en 2 metros por 50, empecé a tener exposiciones, también hay unas en blanco y negro de noche. Y la gente empezó como a responder, porque yo estaba criticando a Estados Unidos y los estadounidenses tenían también que hablar, porque esta es su cultura, ¿no? Claro.
Y entonces fue muy interesante porque salían críticas, los periodistas querían contar cosas, querían hablar, y fue como muy interesante como decir, bueno, están mirando su alrededor, ¿no? Están prestando atención. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante hacerlo ahí, sí. Estamos llegando a los minutos finales del programa, pero sí que, bueno, un poco lo que estás comentando además, bueno, has exhibido proyectos en muestras individuales y colectivas en Argentina, Estados Unidos y en España, pero bueno, de alguna manera cuando decías el tema de Estados Unidos, cuando a alguien le tocan lo suyo y te hacen pensar como que, bueno, que para ellos a lo mejor puede ser lo normal y de alguna manera también esta obra tuya les hace pensar, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son estas cajas? ¿Cuál era un poco la respuesta que tuviste y qué te transmitían ellos? Bueno, te voy a contar una anécdota que pasaba muy a menudo en las exposiciones. Me preguntaban, por ejemplo, si había un negocio, me decían, este Home Depot, pero sí, este Home Depot está cerca de mi casa. Y yo les decía que no, esa era mi respuesta, no. ¿Cómo que no? Pero sí es igual. Claro. Porque todos los Home Depots son iguales. Son igual. Y entonces dicen, claro, ellos mismos respondían, claro, si son todos iguales. Claro. Y entonces ahí ellos mismos como que entraban como en una especie de ambigüedad. Es un espacio muy familiar, pero no es el mismo y entonces, claro, son todos iguales. Y ahí es como que les hacían como una especie de eureka, esto es lo que está pasando. Claro. Incluso bueno, en televisión cuando nos muestran eso, alguna parte de Estados Unidos, a lo mejor si uno ha visitado una en concreto, pues puede decir a lo mejor no, esto es aquí, a lo mejor luego te dicen, por lo que decías, es en la otra punta, no tiene nada que ver con lo que me estás contando. Claro, y aparte ese modelo también, el problema es que también se ha exportado y es universal, entonces hay espacios que podrían ser en cualquier país también. Totalmente. Como decíamos, estamos llegando a la parte final del programa y bueno, sí que quería que nos comentases, bueno, desde tu llegada a Europa, nos decías en 2013, bueno, cómo también cada país, digamos, te ha ido, no modelando, pero bueno, de alguna manera, pues bueno, cada país, cada cultura, aunque bueno, argentinos y españoles podamos tener cosas en común, claro, pero al final también son dos mundos diferentes, cómo ha ido también evolucionando un poco tu obra y también tu perspectiva de lo que quieres mostrar. Sí, claro. A mí al principio, para mí fue un cambio interno muy grande, ir viviendo en diferentes países y entonces a mí me tocó llegar a Europa con un momento de transición en mi vida y entonces más que mirar hacia afuera, me dediqué a mirar hacia adentro y entonces por eso tengo estos proyectos de más hacia adentro. Pero sigo, de todos modos, muy interesada con el consumo. Tengo otro proyecto más que, por supuesto, no tendremos tiempo, pero estará en mi web. Que ese sí lo estoy continuando sobre la imagen nuestra en los medios de comunicación, el cuerpo en los medios de comunicación. Pero sí, claro, cada espacio te hace diferente, sí. Y eso, ya estamos casi para despedir el programa y decíamos bueno, que hay, al final 25 minutos se nos ha pasado volando, pero bueno, los espectadores bueno, nos estén viendo a través de la TDT, a través de la página web de jatehistorias.es o en el canal de YouTube, ¿cómo pueden encontrar? ¿Se meten en Google y dicen Sofía Silva fotógrafa o cómo te pueden encontrar? Mi web, Sofía Silvas hay muchas. Mi web es sofiasilva.com. Y si no, Sofía Silva Foto, me encuentran en Facebook, en Instagram, más que nada, Sofía Silva Foto, Sofía con F, Foto con F. Pero en mi web, básico, me pueden mandar un mail, siempre hago presentaciones de proyectos o cosas, me pueden escribir. Si quieren que los agregue a un listado o me pueden seguir por las redes para ver qué es lo que pasa, pueden comprar el libro está a la venta, en mi web también se pueden informar, me pueden contactar. Genial. Y el libro sale 25 euros, les cuento, porque la gente piensa que es un objeto de arte, pero se piensa que es una cosa muy costosa, no lo es, lo pueden tener, lo pueden disfrutar y sí, estén en contacto, me encantaría escucharlos.
Pues Sofía Silva, como hemos dicho, sofiasilva.com, que bueno, además es fácil y de seguido, que es, quien se quiera meter ya se puede meter. Fotógrafa, artista, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestro primer programa en Déjate Historias Televisión. Muchas gracias, Esteban. Y ya sabes que siempre que quieras estás invitada y para que nos hables de otros proyectos. Muchas gracias, sí. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, esto ha sido nuestro primer programa, os dejamos con más programación aquí en Déjate Historias Televisión.